la voluntad de Dios a través de la voluntad de María, que es la voluntad divina. Madre, me fundo en tu voluntad, ven Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas. Ven a circular en nuestra sangre, ven a palpitar en nuestros corazones, ven a moverte en nuestros movimientos, ven a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Ven a orar en nosotros y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Bueno, quiero invitar a los hermanos que nos están siguiendo a través de estos videos en este proceso de preparación a la consagración a Jesús por María en la Divina Voluntad, para que hagan el esfuerzo de ir viendo todos los videos completos, así los vean. Pues yo sé que todos vivimos muy ocupados y a veces hay videos que son largos, yo los estoy dividiendo en dos, pero algunos los voy a subir completos, son charlas que duran exactamente 1 hora y media. Entonces hay momentos, como he dicho, que es como una canción, ¿no? Empieza uno como frío, como que se va entrando, pero hay momentos álgidos, hay momentos en que se dicen cosas muy importantes, porque es pues el Espíritu Santo. Hay momentos en los que, es decir, es importante verlo completo, ¿sí? Verlo completo, porque yo mismo a veces me sorprendo. El Espíritu Santo muchas veces dice cosas que son una novedad, ¿sí? Que son únicas en ese momento o nuevas. Bueno, hoy entonces les invito a continuar con la 4ª lección, que se llama Con María y como María desterraré de mí la concupiscencia de la carne. Entonces vamos a comenzar pues primero recuerden que estamos leyendo los escritos de San Luis María de Montfort, algunos apartes que se han organizado para hacer estas preparaciones, especialmente el libro de El amor a la sabiduría encarnada y el tratado de la verdadera devoción, y ahí es que son esta mayoría de textos, después la Sagrada Escritura, después la imitación de Cristo, y por último los libros de cielo de la Divina Voluntad. María debilita las inclinaciones sensuales y abre el alma a ideales sublimes, al mismo tiempo comunica a la voluntad fuerza indomable para vencer los instintos carnales y lograr victorias admirables para ser fiel a los compromisos con la Reina y Señora. Qué importante esto, hermanos, cuánto lo necesitamos, porque a todos de una u otra forma nos atacan estas cosas y como ya lo he dicho, el demonio y el mundo pueden tener alguna, algún poder, alguna influencia en nosotros, porque en nosotros hay puerticas abiertas a ellos, o hay cosas que les pertenecen, ¿sí? Gustos, afectos, deseos, esas malas inclinaciones, todo por el pecado original. Algunos les va cogiendo fuerza ciertas cosas, otros las pueden tener, pero siempre las reprimen, las vencen, las mortifican, ¿sí? Por ejemplo, un día yo conocí un señor que me contaba que él toda la vida había luchado contra la inclinación del homosexualismo, o sea, esa era su inclinación, que él desde muy joven sentía que le gustaban o le atraían era los hombres, y nunca, y ya era un señor, ya era un viejo, pero ya era un señor de mucha edad, y me dijo que él nunca había caído. Imagínense eso. Entonces, si fuera algún día conocido este persona, sería el santo para los que tienen esta debilidad, que eso no viene, no es que la gente nazca con eso, sino que cosas de la infancia, si la inclinación puede ser por ataduras intergeneracionales, porque en sus antepasados hubo ese tipo de pecados, ¿sí? Pero no se puede decir que es que hay un gen de homosexuales, entonces Dios los hizo así. Pero era admirable, a mí me impresionó, porque imagínese uno tener toda la vida una lucha contra algo muy fuerte que uno quisiera hacer y nunca hacerlo, vencerlo. Entonces él se santificó, o sea, le fue una cruz toda su vida y la supo llevar. O sea, tenía esa inclinación, pero nunca fue practicante, que eso es lo que ellos no quieren entender, ¿no? Las personas que han caído en ese vicio,
que en ese pecado que es evidente, o sea, es muy claro que es algo indigno, es algo que destruye a la persona, es algo que no tiene nada que ver con el verdadero amor, porque uno puede sentir amor por otro hombre, ¿sí? El de amistad, pero eso no quiere decir que se vaya uno a hacer ese tipo de cosas, como decía alguien, que son relaciones execrables, ¿cómo es que decía? Excretable, sí, es algo execrable, o sea, es algo que está relacionado con no solo con la impureza del alma, sino del cuerpo, o sea, es algo muy vil, que para nada es necesario cuando hay amor, ¿sí? Pero es esta cultura que idolatra tanto el placer, una cultura llena de sensualidad, donde todo se quiere justificar, de perversión, de degradación. Y por algo estoy hablando de esto, porque hay personas que han caído en esto, están metidas en eso y que están sufriendo por eso, y seguramente si vencieran eso podrían llegar a ser grandes santos, y personas que de pronto eso tienen una sensibilidad especial para el arte, para muchas cosas, o gente que es muy, muy especial, pero el demonio busca cómo embadurnarlos y arrastrarlos a través de este pecado para que toda su vida sea un fracaso, toda su vida sea una noche oscura, porque en eso se convierte la vida de estas personas, y ya sabemos que un vicio lleva a otro. Entonces el que tiene esos pecados de homosexualismo va a un resto más de cosas, ¿no? Y lo triste es que no es solo hombres, sino también mujeres, y lo aterrador y lo preocupante es que nos lo quieren poner de moda, ¿no? En esta cultura del anticristo quieren hacer ver algo que siempre hasta hace muy pocos años era tenido por algo vergonzoso, porque en realidad es algo vergonzoso. Por eso San Pablo es muy claro, en la palabra de Dios lo dice, a través de San Pablo dice: no hagas nada de lo que tengas que avergonzarte. Entonces, si ellos quieren justificar eso, usted sería capaz de hacer ese tipo de actos tan impuros y denigrantes delante de sus papás o delante de la gente. Entonces ya tendría que ser una persona demasiado enferma para decir: sí, yo no siento vergüenza de eso. Entonces es algo más digamos, inferior a las bestias, al estado que quiere reducir el demonio a través de ese tipo de actos. Y lo tenaz es eso, o sea, algo que es una enfermedad lo quieren difundir, lo quieren imponer y lo quieren volver prácticamente una política, una ley, justificarlo y promoverlo. Entonces obviamente es algo donde detrás de eso hay muchas potestades demoníacas, porque como digo, eso hasta hace muy poco tiempo, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, el peor insulto que le podían decir a uno en el colegio era, disculpen la palabra, pero eso lo oímos todo el tiempo en los jóvenes, ya en vez de decirse oiga hermano, oiga no sé qué, ya se dice ole marica, no sé qué. Entonces esa palabra era el peor insulto que a uno le podían decir. Si a uno le decían oiga usted es un marica, era peor que si le insultaran o no, como se dice, echarle la madre. Era peor que cualquier madrazo que le echaran a uno, cualquier grosería. Y hoy en día así es como se llaman, todos amigos, hombres y mujeres, mujer con mujer se dicen así. Y ahí está el trabajo de Satanás para ir a través de la palabra difundiendo ese espíritu, difundiendo esa cultura y justificando lo injustificable y haciendo ver como normal algo que es totalmente anormal, que es aberrante y que es una enfermedad, hacerlo ver como algo normal. Y ya las generaciones de ahora, ya como eso viene disfrazado de amor, ¿no? De amor al prójimo, de alcahuetería, eso no es ningún amor, sino que es lo disfrazan de tolerancia, pero no es tolerancia, ni amor, todo lo contrario. Si fuera amor, yo ya hablaba de eso, pero lo digo en este momento porque es muy importante, el verdadero amor busca el bien del prójimo, y el bien verdadero del prójimo es el fin último, que salve su alma. No es un bien aquí pasajero, temporal, no es el bien de que usted esté tranquilo aquí un ratico, así se condene. Pero ahorita todo está disfrazado de ese falso amor, entonces haz tú lo que quieras con tu vida y no déjame, como dijo el mismo impostor que está vestido de blanco allá en Roma, vive y deja vivir. Esa frase es demoníaca, vive y deja vivir. ¿Eso qué es? Eso no tiene nada que ver con el celo por las almas, con el evangelio, con la imitación de Cristo, no tiene nada que ver con la verdad. Es la cultura del egoísmo,
¿sí? Tú en tu vida y deja a los otros que vivan su vida, eso es mentira. Si yo amo a la gente, yo busco el bien de las personas. Y así yo, para ayudar a que el otro se salve, así tenga que decirle la verdad si le duela. ¿Sí? O como decía algún santo, así tenga que abofetearlo, pero que despierte y que cambie. Pero no, ahorita todo es tranquilo, Dios te ama así. Puro falso amor, pura mentira del diablo. ¿Sí? Eso no es la verdadera caridad cristiana. Entonces, por verdadera caridad cristiana hay que decir esto. Si ustedes conocen a alguna persona que sea homosexual, hay que decírselo. Hay que decirle, mira, eso te está destruyendo. Mientras Dios te quiere divinizar y subir de nivel y vestirte como de majestad y de gloria y embellecerte y hacerte semejante a Él, Satanás te quiere cubrir de barro, de andrajos, de porquería. Y ojalá para Él decida. Y eso lo dice San Pablo, lo dice en las cartas, dice que ese pecado le disgusta tanto a Dios, que dice ahí, reciben en su cuerpo el castigo de su extravío. Desde hace casi 2000 años decía eso San Pablo. No existía el SIDA, ni tantas enfermedades que hay ahora por eso. Entonces ya es el Espíritu Santo, o seguramente en ese tiempo ya había algún tipo de enfermedades debido a eso. Y recordemos eso, el castigo de Dios vino en el tiempo del diluvio, especialmente por ese pecado de la sodomía, que es eso, del homosexualismo. Hombre, y hay muchas partes en que San Pablo habla de eso, o Dios mismo, porque cuando dice San Pablo es la palabra de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya siguiendo más adelante, a otros nos ataca con otras cosas. Entonces tenemos que ver qué es esa concupiscencia de la carne, tenerlo claro para poderla ir venciendo. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Es otra característica del mundo y de la vida de los mundanos. La parte inferior del hombre debe estar sometida a la superior y colocada a su servicio, es decir, el cuerpo al alma, la materia al espíritu. Mire, la materia tiene que estar a las órdenes del espíritu y el cuerpo a las órdenes del alma. Carne y espíritu son realidades incompatibles. Yo creo que aquí esta palabra es como traducción, no es la apropiada decir incompatible, sino como lo dice San Pablo, que están como en lucha entre ellas. Si fueran incompatibles, pues nosotros no podríamos vivir, porque nosotros están unidos la carne, el espíritu y el alma. Están unidos y hay una lucha. Porque la carne, como dice también San Pablo, tiende a unas cosas y el espíritu a otras. O sea, el espíritu y mi alma desean otras cosas al de arriba. ¿Sí? Desean virtud, santidad, hacer el bien. Entonces sabéis cuando dice San Pablo, ¿por qué hago el mal que no quiero? ¿Sí? Por esa ley del pecado que hay en nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo va como bajo la ley de la corrupción, que es lo que uno ve como está el mundo, ¿no? Cada vez más deteriorado, más viejo, más acabado, como nuestros cuerpos. Pero el alma va bajo otra ley, la ley de la gracia. Entonces, por eso, los que están viviendo según la carne, o viven según la carne, por eso también dice San Pablo, en la palabra de Dios, dice, cada uno recoge lo que siembra. Entonces el fruto del pecado es la muerte, la enfermedad y la muerte. Cuando se da satisfacción a las pretensiones de la carne, eso lleva a la enfermedad y la muerte. ¿Cuántos testimonios de eso no tenemos día a día? Por montón. Gente enferma por un vicio, por darle gusto a la carne, hasta que se mueren, por el alcohol, por la droga, por el sexo desenfrenado. Pero el que vive según el Espíritu, entonces va a lo contrario, va hacia arriba, cada vez más vivo, cada vez mejor. La concupiscencia de la carne corre vertiginosa hacia el vicio y se complace en las delicias de un descanso rastrero. Entonces eso, hermanos, hay muchas cosas que el demonio nos invita a hacer que son rastreras. Y entre más oremos, entre más haya más de esa sustancia divina en nuestras almas, que es la divina voluntad, ese fiat supremo que es la potencia creadora, entre más haya de eso en mí, ¿cómo hago para que haya más de eso tan divino en mí? Con los actos. Entre más actos haga yo en la divina voluntad, más va creciendo en mí. O sea, actos de amor, actos de los que Jesús quiere, que ya he repetido, no es solo orar, no es solo ir a misa, es todos mis actos hechos con una intención divina, hechos con el fin de agradar a Jesús. Entre más viva yo así, más
me voy llenando de esa sustancia divina, luminosa, de oro celestial, y entre más tenga yo de eso, más voy a ver las cosas por lo que son. Entonces más voy a ver lo malo como malo, y voy a despreciar ya sin tanto esfuerzo las cosas y los deleites. Acuérdense que nos ofrece el mundo y el demonio. Acuérdense de ese ejemplo que nos pone el mismo Señor del centavo que le ofrecen a alguien que tiene montañas y montañas de oro. Entonces vamos a ver todas esas cosas como centavos llenos de fango que muy fácilmente los vamos a despreciar. Pero no, en el mundo la gente como vive tan materializada y tan ciega, entonces ve todo eso como que esa es la vida, que no hay nada más que desear, que eso es lo máximo, ¿sí? Que eso es lo máximo, y el vicioso dirá, uy, yo sin esto no puedo vivir. Es un deseo desordenado de placeres terrenales y lujuriosos. Para los mundanos el cuerpo es el elemento predominante en su existencia. ¿No vive así el mundo? Van ustedes a mirar cuánta gente va a visitar al Santísimo en comparación a los que están metidos en los gimnasios. Cuántas horas dedica la gente a lo que tiene que ver con lo corporal, a conseguir el dinero, al aseo, a la comida, todo lo del cuerpo, y cuánto tiempo dedica a lo del alma, cuánto tiempo dedica a la formación espiritual, a la oración, a la adoración o al servicio a los demás. Es una desproporción total, y así vivimos todos porque hemos crecido eso, en una cultura, como ya lo he hablado en todo este proceso de hablar del mundo, en una cultura mundana y mundanizante, ¿sí? En la mujer predomina la belleza corporal por encima de sus cualidades morales, que ahora más que nunca, hubo un tiempo en que no era tan así. Sí, uno ve la forma en que se vestían, en la formación que se les daba a las mujeres, la vida que llevaban. A lo de ahora, no sé si ustedes han visto esos memes, por ejemplo, unas fotos que comparan eso, las mujeres de ahorita, esas feminazis, con mujeres de no hace mucho tiempo, de hace unos 100 o 200 años. ¿Qué se diría las de la Edad Media? Cómo se vestían, cómo hablaban, o sea, verdadera belleza, y recatadas, y sin exhibir su cuerpo. Eso era esa belleza misteriosa que encierran los tesoros que, como Dios lo quiere, como sería la Santísima Virgen. Pero ahorita todo expuesto, y ya no son bellas, o sea, sí siguen siendo bellas, pero en el sentido, ya no son bellas en el sentido de cuando como el pecado afea, ¿no? Y estas feministas, eso, como se empiezan a degradar, a deformar, tatuajes, pelos de colores, rapadas, con peluqueados de hombres, con aretes por todos lados, mejor dicho, como si fuera, es como comparar un templo hermoso a una calle de esas, debajo de un puente llena de grafitis que parecen un vómito. Y esos grafiteros, yo no sé qué tienen en la cabeza, pero casi todos, yo no sé, así es en Colombia, no sé en los otros países, pero ve uno en las calles unos grafitis que parecen un vómito, una cosa horrible, una cosa sin sentido, unas letras ahí retorcidas, o unas caras, unas cosas muy feas, que uno no se puede detener mirando eso porque como que se marea uno. Entonces quita uno la mirada. Y así son estas, así quiere el demonio que haya almas así y cuerpos así, ya en un templo limpio, digno, como se veían esas mujeres de hace algunos años, ¿sí? Limpias, hermosas, la cultura, ¿sí? Hacendosas, hogareñas, cumplidoras de sus deberes, sobre todo espirituales, morales, que eran una base firme para la formación de hogares cristianos, de familias. Era el sustento de la familia. Pero ahora, como quiere el demonio destruir la familia, entonces le da por destruir la mujer. La familia sin mujer, sin mamá. Mujeres que ya no quieren ser mamás, que no quieren ser esposas. Entonces, ¿qué quieren ser? No son verdaderas, o sea, eso es una distorsión del fin para el cual Dios creó las cosas. Distorsionar al hombre, distorsionar a la mujer para que sean otra cosa, otra especie, prácticamente una especie de locos, seres humanos convertidos ya como una especie de androides, que ya no, nada, lo que decía el otro día, ya nada de espiritual, nada de sobrenatural, sino solo materia. Entonces, ¿qué es eso? Entonces son muy diferentes lo que debía ser una mujer a lo que se está viendo ahora. Obviamente no en general, hablando
hablando así, no se puede generalizarse, ¿no? En general es como si quisieran lo más feo, lo más aberrante, que difundirlo, volverlo una moda, hasta que la gente diga sí, normal, eso es normal. Por eso quieren acabar con ese tipo de personas que se oponen a esto, ¿no? El cristianismo, los ancianos, la gente de otras generaciones, ¿sí? Quisieran erradicar, destruir todos los que no vayan con esa corriente del misterio de la iniquidad o del reino del anticristo, sino que quede en la tierra un poco. Y por eso ahorita esto del pinchazo para matar millones de personas, para que queden los que ellos quieren, una cantidad de gente fácil de manipular y con su misma mentalidad. Uno escuchaba estos días en una entrevista la mentalidad de los periodistas y toda una cosa, como si ya muchos pensaran, el mundo en general ya se piensa, y las generaciones de ahora piensan como el demonio quería que el hombre pensara, como los masones querían que pensaran. Lo lograron, una mentalidad totalmente de las masas, totalmente adoctrinados por los medios de comunicación, totalmente enceguecidos, totalmente a favor del aborto, del homosexualismo, de todo lo que es muerte, todo lo que es vanidad, superficialidad. ¿Y qué hay detrás de eso? El amor propio, el egoísmo. Hay gente que vive en función de la plata, o sea, en función de sí mismos. ¿Por qué les gusta tanto el dinero? Que viven en yo, pasarla rico acá, lo fácil. Entonces sí, la gente que les parece absurdo todo esto que nosotros creemos, les parece una locura, y los locos son ellos. Entonces, así como para mí ellos me parecen estúpidos, seguro yo a ellos les parezco un estúpido. Estamos divididos, por eso tiene que haber una guerra, ¿sí? Ya la hay, una guerra espiritual, intelectual, que algún día seguramente se va a volver una guerra también ya exteriorizada a lo físico, porque es una guerra, y para que haya verdadera paz primero tiene que haber guerra. Pero estamos en dos polos opuestos, los mundanos y los cristianos, los de Dios y los del diablo, el trigo y la cizaña. Hemos estado revueltos muchos años, y por eso el Señor está valiéndose de muchas cosas para irlos separando, ¿sí? Para ir separando las cabras de las ovejas, los que lo aman a Él, a los que solo se aman a sí mismos, los que quieren el cielo, a los que quieren solo el mundo. Nos está separando. Entonces se vale de espadas de doble filo, como este tema de la inyección, como este tema Bergoglio, como este tema de ¿cuál era el otro? En ese momento no me acuerdo, pero han habido varios así, como cosas que se convierten en cernidores, ¿no? Para que se vayan separando el trigo y la cizaña. El cuerpo debe exhibirse, atraer las miradas por encima de todo pudor o norma moral. Se busca la satisfacción de la pasión sexual por encima de todo. En el hombre es la destreza y la fuerza física lo que debe predominar. Pasión y frenesí por el deporte y las satisfacciones carnales. La impureza en pensamientos, palabras, deseos, actos que cada día claman venganza y castigo ante el trono de Dios. Entonces esto es importante, tener en cuenta que la impureza no es solo en cuanto a lo sexual, o que alguien que es practicante de ese tipo de cosas, alguien que vive en adulterio o en homosexualismo o en fornicación, ese tipo de cosas, sino que debemos ser conscientes de eso. En nosotros hay impureza en los deseos muchas veces, en los pensamientos, en las palabras. Entonces el Señor y la Virgen nos piden eso, pureza en todo sentido, y no es fácil. Hay que estar más vigilantes, hay que mortificarse más, hay que orar más, hay que vivir más ocupados, ¿sí? Porque el ocio, el desocupe es fuente de todo eso. Por eso hay una frase que dice: el que no tiene oficio, el diablo se lo pone. Está muy desocupado, y cuidado, porque si no el diablo le pone oficio. El ocio, la cultura del ocio, ¿no? Estamos en la cultura del ocio. Incluso yo me acuerdo una vez en Bogotá hicieron ahí donde, en Corferias, donde hacen unas ferias muy grandes, decía que la feria del ocio. Y yo fui porque un hermano estaba exhibiendo allá unos trabajos que él hacía eso. Pero qué cantidad de porquería la que había en esa feria. Solo basura, cosas del diablo, oscuridad, pura porquería. De lo que la gente hace en el ocio, la cultura de la entretención. ¿Con qué se entretiene la gente ahora?
Entonces era pura basura lo que veía uno allá, pero por montones. Entonces por la cultura del ocio hoy en día se han caído en muchos nuevos vicios, ¿sí? La gente se ha vuelto adicta a las redes sociales, a estar viendo videitos de puras superficialidades o impurezas, en fin, por estar en el desocupe. Entonces eso, cuidado, el consagrado no es una persona desocupada. Por eso hay una frase que dice, el tiempo perdido los santos lo lloran. Y yo entiendo eso cuando me doy cuenta que entre más se involucra uno con el Señor, más se da uno cuenta lo mucho que hay por hacer, lo mucho que hay por aprender. O sea, entre más uno va tomando ese camino espiritual, el camino de la oración, más se da uno cuenta, oiga, que falta es el tiempo. Hay tanto, por eso el Señor también dice, al que más tiene, más se le dará. Entonces hay tantos libros maravillosos que no hay tiempo suficiente para leerlo, tantas obras por hacer, tantas personas por ayudar, tantas cosas para transmitir. Por eso los santos eran así. Habían santos como un San Juan Bosco que se morían del cansancio. Él se murió, por ejemplo, del cansancio. Murió como una máquina que dio todo. Una máquina que se fundió, mejor dicho, algo así. Y seguramente muchos les pasó eso. Se morían de darle duro al cuerpo en el servicio a Dios y a los demás. ¿Qué se dirá ahora? Cultura eso, de la relajación, de la vagancia, del desperdicio. Y ojo porque, eso sí que va a dar purgatorio, el tiempo perdido. Creo que eso es una de las cosas duras en el purgatorio, mucha gente por perder el tiempo. Y eso, hoy en día, por eso hay que estar muy atentos, porque hoy más que nunca hay propuestas para que perdamos el tiempo. Y vuelvo y repito esa frase, ya no hay tiempo para perder el tiempo, ya no hay. En la concupiscencia del espíritu ocurre a la inversa. El alma arde en deseos de consagrarse por entero a las cosas espirituales. Entonces también dice aquí que hay como una concupiscencia del espíritu, que entiendo yo es eso, como un hambre, un deseo de más, un querer llenar ese vacío, como explicaba el otro día, ese vacío que nos ha dejado la presencia de Dios, querer llenar ese vacío infinito. Entonces eso, el que quiere llenarlo con lo de la carne es insaciable, y el que quiere llenarlo con lo del espíritu también hay un hambre ahí del espíritu, pero ese sí la va a llenar, porque ya sabemos el único que nos llena es Dios, y por dentro somos espíritu, entonces obviamente lo único que nos llena es Él. Por dentro el Señor dice en los libros de cielo que Él creó el ser humano con un vacío por dentro más grande que el del universo, o sea, totalmente, algo infinito. El alma del ser humano es infinita por dentro. Entonces por eso solo Él la puede llenar. Y uno la va llenando también con los actos en la divina voluntad. Se van llenando, el alma se va llenando de soles, de estrellas, de galaxias, de obras maravillosas. Más adelante vamos profundizando eso, porque eso es bellísimo y ese es el fin de esta misión, que haya almas viviendo así, en esa vida divina. Como con los actos vamos formándole al Señor dentro de nosotros lo que Él hizo para nosotros aquí afuera. Imagínense esa belleza, súper profundo eso. Bueno, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu son vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si no lo agradan, ¿qué le hacen? ¿Dios es indiferente? No, lo desagradan, como el mundo. Es que Dios como Él es el dueño de la eternidad, tiene mucha paciencia, pero ya va llegando la hora en que dice basta, ¡fum!, a limpiar y ordenar todo este planeta. Dios mío. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, eso es Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. La sensualidad, el gusto, habla el Señor de eso, la importancia que tiene el gusto. En algún momento tengo que buscar ese pasaje y leerlo.
sea, siempre el estar buscando nuestro gusto. Entonces, por darse un gustico, que también tiene que ver con lo del capricho, que es como el capricho tiene que ver con la voluntad, ¿no? Algo que la persona quiere, sin importarle si Dios lo quiere o no, si le hace bien o no. No, yo quiero eso, pero es como alguien que está a punto de morirse si por tanto dulce que ha comido y dice, uy, no, pero yo quiero otra chocolatinita. Entonces, algo así le pasa al hombre de la humanidad, o sea, como ese capricho, esos caprichos, dice el Señor en las horas de la pasión, que por un capricho las almas se condenan. Y que por el hombre estar eso, encerrado en su capricho, o sea, en su propia voluntad, el Señor no lo puede salvar, no puede salvar a muchos. Porque eso lo dice en la agonía en el huerto, dice que él en la agonía en el huerto sintió un incendio tan infinito de amor, que hubiera podido llenar de amor a los habitantes de 1000 mundos. Dice, imagínense eso, o sea, es que Él es el amor, imagínense, con una palabra hizo el sol, ¿cómo será ese fuego que hay en Él? Eso no alcanzamos a imaginar. Y todo eso lo tenía encerrado ahí, escondido en su santísima humanidad, o sea, en su cuerpo de hombre. Pero sintió un fuego tan grande de amor que hubiera podido salvar y llenar de amor a los habitantes de 1000 mundos, imagínense eso. Pero que no lo pudo hacer, ni siquiera a los de aquí, porque eso es lo que estoy diciendo, porque el hombre está obstinado, está encerrado en su capricho. No quiero, no me interesa, o sea, su voluntad humana. Usted nace eso. Entonces Eva cayó, y ahí viene todo esto, toda la historia del bien y del mal, la muerte. Llega la muerte por querer darse un gustico, ¿sí? Por dejarse engañar de la serpiente, y por eso esto es la sensualidad. La sensualidad no solo, entendámoslo, no es solo en la parte sexual, ¿sí? Sino que la sensualidad tiene que ver es con todo lo de los sentidos, el sentir, ¿sí? Darle gusto a los sentidos. Entonces se cae en sensualidad ahí, cuando se come de más, mirar de más, escuchar de más, tocar de más. Ahí hay eso, la esclavitud a la sensualidad en la que estamos inmersos en esta sociedad. El Seol y perdición son insaciables, tampoco se sacian los ojos del hombre. Proverbios 27. Insaciables. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis proveer las lujurias de la carne. Romanos 13:14. En otra parte también dice, no podéis hacer lo que queráis. Entonces ya el que está en el Espíritu y quiere servir a Dios, y para eso es este proceso de consagración. Es que esto que va a decir es muy importante, sobre todo para los nuevos, porque otros ya me lo han escuchado. El alma debe llegar a moverse no por lo que siente, o sea, por esa sensualidad, por lo que quiere, por su propia voluntad, sino por lo que ya sabe, los conocimientos. Entonces es muy distinto cuando yo me muevo y tomo decisiones y fundamento mi vida sobre conocimientos, a cuando yo la fundamento sobre sentimientos o emociones. Entonces comparemos. Un conocimiento de una verdad eterna es como una piedra, una roca, una cosa que no cambia, algo firme, algo real, algo duradero. Pero una emoción, ¿qué es? Entonces, como mientras los conocimientos los podemos comparar con rocas, los sentimientos y emociones las podemos comparar con un vientecillo, o con un dulcecito que se lo come uno en un minuto y ya no queda nada, algo así, ¿sí? Entonces mucha gente está ahí, la cultura, el mundo en general fundamenta su vida, su religiosidad, todo sobre emociones y sentimientos, y por eso el día que no sienten, entonces ya no van a misa, ya no oran, ya no van a la reunión, ya no hacen lo uno y lo otro, ya no se deciden hacer el bien. Que no, yo hago las cosas cuando me nace. Gente fundamentada en emociones, que no avanza, que no hace nunca nada importante, que nunca va a hacer nada trascendente en realidad, ni algo que le dé verdaderamente a gloria a Dios, por estar ahí, dándole gusto a su carne y pensando según sus emociones nomás, o lo que siente o lo que quiere. Entonces eso es muy importante, por eso la formación. Entre más aprenda yo, pero no es formarme de cualquier cosa, sino esto, la doctrina católica, la doctrina de la divina voluntad, esta es la verdad completa. Entonces cuando yo tengo esos conocimientos, entonces ya estoy construyendo mi vida sobre roca, como dice el Señor en el Evangelio, ¿sí?
también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Entonces, un ejemplo es que eso es muy importante lo que estoy diciendo, sobre eso pueden poner muchos ejemplos. Alguien que, por ejemplo, así sienta, digamos, yo casi siempre pongo ese ejemplo porque es muy importante, porque nos toca a todos. Por ejemplo, ir a misa, o ir a visitar el Santísimo. Entonces hay días que uno puede sentir muchas ganas de ir, y como un consuelo, como un deseo, un amor hacia Jesús, una necesidad de estar con Él. Pero entonces el día que yo no sienta eso, sino al contrario, que sienta pereza, que sienta tedio, que sienta que no lo necesito, puede haber, ¿sí?, gente llena de soberbia, llena de comodidades, o todo le va tan bien prósperamente y está prosperando, entonces siente que ya no necesita a Dios, gente que se siente eso, porque como todo el dinero y todo eso da falsa seguridad. Vea que los que más van a misa, más van al Santísimo, más buscan a Dios, es la gente atribulada. Por eso la cruz es bendita. Por eso el Señor dice que la cruz es infalible, la cruz es muy eficaz, más eficaz que todo. Entonces, que alguien que tiene cruz, entonces ahí sí, uy, Dios mío, ahí sí vamos a orar, ir a misa. Pero cuando alguien está de eso, riqueza, fama, prestigio, honores, ¿a qué hora es Dios? Si ya Él es un Diosito, ¿para qué Dios? El caso es ese, cuando ya una persona tiene conocimiento, por ejemplo, de eso, yo sé que el que está ahí es Dios, en persona, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si yo no lo vea, si solo vea una hostia, pero el conocimiento, porque he leído, porque he estudiado el Evangelio, porque creo, porque me he formado, porque he leído los libros de la Divina Voluntad, porque he leído las horas de la Pasión, por ejemplo, en que el Señor ahí cuando instituye la Eucaristía, cuando habla todo lo que Él sufre en cada hostia consagrada, entonces ya yo tengo unos conocimientos que me llevan a decir, a tener esa certeza, esa convicción de que yo sé que el que está ahí es Dios. Entonces ya yo me muevo por lo que yo sé, los conocimientos, no por emociones. Pero por eso es que somos tan inconstantes, tan tibios, tan flojos, porque todo es a lo que nos nazca. Pero si tenemos un corazón lleno de miserias y de divisiones y de corrupción por el pecado, entonces ¿qué nos van a hacer a nosotros? Malos deseos, ¿sí? Ganas de ver películas, ganas de emborracharnos, o no sé, cada uno tendrá sus debilidades, ganas de trabajar y trabajar más porque quiero más y más plata, en fin, esas son las cosas que nacen del hombre pecador. Muchas cosas malas, no dice el Señor en el Evangelio, todo lo malo sale del corazón del hombre, los adulterios, los robos, las fornicaciones, las brujerías, las peleas, las contiendas, etcétera, etcétera. Entonces, si nos quedamos atenidos a lo que salga y a lo que nazca de nuestro corazón, estamos muy mal. Entonces tenemos que movernos es por la verdad, por las verdades divinas. Entonces, si yo ya sé que Jesús está ahí en la Eucaristía, así sienta frío, miedo, pereza, tedio, lo que sea, voy porque sé que lo necesito, ¿sí? Pero lo hermoso de aprenderlo de la Divina Voluntad es que si uno un día no pueda cumplir los deberes o por lo que sea, uno puede visitarlo en todas las hostias consagradas, no solo que están ahora en la tierra, sino todas en las que Él ha estado en todos los tiempos, en el pasado, el presente y el futuro, y puede ofrecerle todas las misas. Pero eso ya es a otro nivel. Más adelante vamos a hablar de todo eso para que van aprendiendo. Yo poderle ofrecer al Señor toda mi compañía en todas las hostias consagradas donde Él ha estado en todos los tiempos. Una maravilla. No quiere decir eso que ya solo hago actos espirituales y ya no tengo que ir, ¿no? Porque puedo comulgar, en fin. Pero ese es un ejemplo que nos puede pasar en muchas otras cosas, ¿sí? Tengo que tomar una decisión de lo que sea, de eso. ¿Qué sé yo? O sea, averiguar, investigar, orar, pero no por lo que uno sienta. Hay que dejarse llevar por el corazón a ver lo que yo siento. Hay muchas cosas que toca, o sea, hay que unir los dos, corazón y razón, pero todo en Dios, en oración, en la fe, no en la autonomía, ¿no?, del hombre moderno. Lo que yo piense, lo que yo sienta, entonces yo decido yo solo, yo soy el dueño de mi vida. No, siempre contar con Dios en primer lugar, preguntarle, ¿qué quieres tú, Señor? Por ejemplo, me acuerdo en este momento ahí en las horas de la Pasión, hay un momento en que el Señor se lamenta de eso, dice, creo que es el alma que repara, dice, por las veces en que no te he mirado para saber repara ahí el alma, en las horas de la Pasión dice, por las veces en que no te hemos mirado para saber qué querías de nosotros y a dónde querías que fuéramos, o qué querías que hiciéramos, dice así. Claro, ¿cuántas veces yo no miro a Jesús a ver qué quiere Él que yo haga?
¿Cuántas veces eso? Me muevo como un autómata, o sea, por mi propia autonomía, eso es un autómata. Estamos en una sociedad llena de autómatas. Auto, lo que a mí se me ocurre, vivo como yo quiera, vivo según mis criterios, vivo según mis elucubraciones. Es muy raro, hermanos, por eso somos bendecidos por el Señor, elegidos de la Virgen, estar formándonos con todo esto, para que dejemos de ser autómatas y empecemos a ceñirnos, a movernos, a decidirnos por los criterios divinos, por las verdades eternas, por las enseñanzas sublimes del mismo Dios. Y dejemos de ser unos autómatas arrogantes que solo se mueven al vaivén de su amor propio y de su voluntad humana. ¿Y cuánta gente? Por eso es que a la gente dice tanto, me entra por uno y me sale por los dos, porque estás interesado en escucharse a sí mismo, y a eso nos hemos acostumbrado, hermano. Mucha gente eso ni entiende, ni oye, ni sigue, ni obedece, porque solo se obedece a sí mismo. Y díganme si no es verdad lo que estoy diciendo. Es una gracia de Dios cuando uno empieza eso, conociendo la verdad, empieza uno a vivir de acuerdo a esa verdad. Así haya momentos en que uno tiene que morir al yo, renunciar, sentir que se está quemando, que se está pudriendo, lo que sea, no importa lo que se sienta. También es muy importante eso lo dice el Señor, Él mismo lo dice, no importa lo que se siente, sino lo que se hace y lo que se quiere. Él no se fija en lo que uno siente, y yo tampoco me tengo que fijar en lo que siento. Ay, es que yo no siento cuando no, oye, no sé si estoy viviendo en la divina voluntad porque yo no siento nada, o hago las horas de la pasión y siento mucho dolor, entonces por eso ya no las hago porque me dan ganas de llorar. No importa lo que tú sientas, lo que importa es tu intención, qué quieres y qué haces. Eso es lo que importa. Los sentimientos no importan. Pero vuelvo y repito, lastimosamente muchos se ciñen es por lo que sienten y le dan a eso la máxima importancia. La máxima. No, y por eso es que es una cultura que se llega, no, lo importante es lo que tú sientas. Es que a esos puntos se llega. Lo importante es que tú estés tranquilo. O sea, que te sientas. Lo importante es que tú estés tranquilo. O sea, sin saber si es que es verdaderamente paz. Eso, vivimos en una cultura en que la gente está tranquila, muchos de ellos, pero no hay paz verdadera, es una tranquilidad de muerte, es una tranquilidad de pereza espiritual, es una tranquilidad de amistad con el diablo, ¿sí? Es una tranquilidad de alcahuetería y de confabulación con las fuerzas del mal. Estamos en tiempo de guerra, y siempre ha sido así, de guerra contra uno mismo, contra el mundo y contra los demonios, y ahora contra el nuevo orden mundial y contra todo este sistema de porquería. Entonces no es tiempo de estar tranquilos, que no es estar estresados, angustiados, no, es tiempo de luchar por conseguir la verdadera paz. La verdadera paz no tiene que ver nada con la tranquilidad de este mundo. Pues el Señor lo dijo en el Evangelio, dice, yo les doy mi paz, pero mi paz no es como la del mundo. Él lo dijo así de claro. En otro tiempo, ojalá ese tiempo haya quedado ya lejos atrás, pero parece que no, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ojo con eso, mire, cada palabra es clave. Los deseos de la carne y de la mente también tiene sus deseos, nos pide eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, ya no podemos seguir siendo como los demás. Ya no más. Para eso es esta consagración. Difúndanla a las personas que las puedan aprovechar. Ya no podemos seguir siendo como los demás. La masa de borregos engañados que van para el infierno. Muchos de ellos, o por lo menos para la tumba. Porque allá van con todo esto que están haciendo, con todo esto que está pasando. No podemos ser como los demás que solo piensan en divertirse. No podemos ser como los demás para los cuales Jesús es un desconocido, etcétera, etcétera. Efesios 2:3 es eso. Tenemos que ser diferentes, raros para este mundo, extraños. No es que no somos de este mundo. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4:16.
Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, lo que decía ahora. Ahí está, Gálatas 5:17-24. Ya no podemos hacer lo que deseamos. ¿Por qué? Sí podemos, pero si lo hacemos sabemos que estamos desobedeciendo a Dios, y sabemos que Él ha dicho que no deja ningún pecado sin castigo, sea en esta vida, sea en la otra, pero hay castigo. Y lo mejor, como ya se sabe por la doctrina de la iglesia, es que ese castigo sea aquí mismo, porque como ya lo he dicho, el peor castigo que Dios le puede dar a los malos es dejarlos aquí tranquilitos, no castigarlos aquí, es lo peor. Como si les dijera, bueno, disfruten allá, que cuando mueran, aquí a este lado arreglamos las cuentas. Resulta que al otro lado ya lo que fue, ya no hay misericordia, ya no hay oportunidad de arrepentirse, ya. Entonces por eso es que uno entiende cuando uno ve en el mundo que los malos parece que les salen las cosas, les salen sus planes, prosperan, son los dueños del mundo, de este mundo de porquería. Uy, malos, sí, parecen tranquilos, hasta tienen cara de buenas personas, no se les nota por ningún lado las porquerías que están haciendo, ¿sí? Que están esclavizando a toda una humanidad, que se han inventado cantidad de cosas para engañar al hombre, que son hijos y servidores de Satanás y parecen hasta con cara de buenas personas. Y les va todo bien, bien entre comillas. Es el peor castigo. ¿Y qué dice el Señor en los libros de cielo? Dice, el triunfo de los perversos es castigo para el mundo y para ellos mismos. Eso es lo que estamos viviendo ahora, hermanos, a nivel iglesia, a nivel mundo, el triunfo de los perversos. Están triunfando los perversos en el mundo y en la iglesia. Eso es lo que estamos viendo. Y es un castigo de Dios para todos nosotros, por tibios, por malos católicos, por pecadores, por alcahuetas, en fin, por sensuales. Dios nos está castigando en el triunfo de los perversos. Y eso que viene ahorita, el reinado del anticristo, el triunfo, el culmen de todo ese plan, parece que le salió. Pero aleluya, el Señor lo dice y la Santísima Virgen lo dice, su aparente victoria se convertirá en su más grande derrota. Entonces tenemos, hermanos, por eso tan importante esta preparación para ir a ver si logramos entrar a ser parte del pueblo de Dios, de ese pueblo, de ese verdadero remanente que Dios va a librar, a proteger, a bendecir y a utilizar. Porque el mundo, Dios nos libre de estar del lado de los mundanos, que lo que les viene es duro. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿sí? Somos peregrinos en este mundo. No podemos acomodarnos acá. Si estábamos acomodados acá, mira, el Señor nos está empezando a desacomodar. Eso lo tenemos que tener muy claro, somos extranjeros aquí. Y yo sé que muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, eso siempre hay dificultades, cruces, como que el Señor cuando nos ve muy instaladitos en un lugar nos pide que ya nos movamos, ¿sí? ¿Sí? No ser tanto como Caín, que era eso, muy nómada ahí, sino más como Abel, que era más muy nómada, no, si no me confundí, muy sedentario, ¿no? Que es lo contrario. O sea, ser más, no es ser un andariego y no tener estabilidad, ¿no? Porque eso también es malo. Y San Pablo le dice, buena cosa es tener estabilidad, sino en el sentido de sí, hay épocas, ¿no? Hay un tiempo para todo, como dice la Biblia. Ojalá un tiempo eso, de quietud, de recogimiento, de estabilidad, de buscar a Dios, de encontrarme con Dios. Pero es una actitud de vida, o sea, una actitud de eso, de guerrero, de peregrino por este mundo que no se acomoda acá y que no coge la forma y la mentalidad del mundo, no se conforma al mundo. Eso lo he explicado varias veces. Va avanzando, estamos en un camino. Entonces, si somos peregrinos, un peregrino que si se queda ahí, ya no se vuelve un peregrino, ya se vuelve un habitante del sitio que encontró, se quedó ahí, se acomodó. Entonces no va a llegar a la meta. Bueno, un peregrino siempre se le decía a los que hacían caminaban a santuarios, por ejemplo, pagar una penitencia, ofrecer un sacrificio, peregrinaban para llegar a un santuario, ¿sí? Hacer algún voto, alguna cosa. Entonces, claro, si se acomoda en un sitio,
entonces ya no llega a su meta. Resulta que nosotros somos peregrinos, que nuestra meta es el cielo, es la vida eterna, es volver a nuestro Padre Celestial. Entonces por eso todo este mundo nos tiene que resbalar. Dice el Señor, ¿no?, de la Santísima Virgen, dice mi madre en este mundo, vino a este mundo y apenas lo rozó. O sea, pasó así. Ella vivía más de cielo que de tierra. No se apegó a nada de acá, ni se involucró en nada de acá. Pasó por este mundo y apenas lo rozó, algo así dice el Señor. El tiempo que le queda en la carne es para vivir, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pedro 4, 2, 3. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Segunda de Pedro 2. Eso, el mundo que desprecia la autoridad, despreciando al mismo Dios, y como ese mismo hombre carnal y ya diabólico se ha convertido en autoridad, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en todo el mundo. Hay un hombre que se cree un Dios y puede decir quién vive, quién no vive, matamos a estos no, esto sí es bueno, esto no es bueno, aquí se hace esto, aquí lo otro, y no tiene para nada en cuenta la ley de Dios. De nada, o sea, un hombre que pretende reemplazar a Dios en su autoridad, en sus leyes, en todo. Ay, mi pobre criatura tan engañada que está el ser humano, muy engañado. El ejemplo que pone, el mismo Jesús le pone ese ejemplo a Luisa Picarreta, le dice eso, la soberbia, hablándole del pecado de la soberbia, que es como un gusano que está a los pies de un rey y que busca hacerse camino y llega hasta la corona del rey, y lo que pretende el gusano es quitarle la corona al rey y decir que él es el rey, y basta y el Señor algo así le dice, bastaría con que solo el rey lo vea y sepa que es lo que pretende y lo arroje bajo sus pies y lo pise y ya. Y resulta que eso es lo que pasa ahora Dios con la humanidad. Para él todo esto, el mismo Señor lo dice, son otras tantas estupideces, que a una orden suya todo eso se acaba y ya pasó. Y eso es lo que le va a pasar a ese hombre que se pretende ser un Dios, que como nosotros somos hombres chiquiticos y estamos aquí metidos en este tiempo y en este mundo, todo esto nos parece algo monstruoso, y lo es, algo grandísimo, algo como imposible de vencer, este Goliat con que nos tocó pelear, ¿no? Este Goliat de estos últimos tiempos, un monstruo, una cosa gigantesca, todo esto del orden mundial, todo este sistema, ¿sí? Todo este sistema de muerte, de pecado, es una vaina gigantesca, pero para Dios es ese gusano que él cuando quiera dice, listo, se acabó, ya. ¿No dice eso en el libro del Apocalipsis? Dice que el Señor al anticristo lo acaba con el aliento, es que ni siquiera lo tiene que soplar, con solo acercársele ya lo acaba, imagínense. Dios mío, eso no, yo lo he dicho varias veces, no hay que tener miedo, así venga lo que sea, porque el que está con nosotros es Dios. Y dice en el libro del Apocalipsis que le hará guerra a los santos del Señor y los vencerá, pero en el cuerpo los mata, pero antes les hace un favor, los manda a la gloria. Entonces no hay que tener miedo. Lo peor que le podría pasar a uno es irse al infierno. De eso es que hay que tener miedo. Pero si uno está con Dios, así sea un hombre superpoderoso y que todo el mundo le va a correr, y mejor dicho que muchos van a pensar es que es un Dios, y resulta que es que el Señor lo va a acabar como soplar una mota y botarla al piso, una cosa así. Entonces, ¿cómo es Dios? Ese es el que tenemos que conocer y temer. ¿Quién es Jesús verdaderamente? No lo conocemos. Es un Dios tan grande, tan poderoso, tan infinito, y el mundo despreciándolo por cualquier bagatela. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear todo aquello por lo cual después sea necesario ser castigado severamente. Vanidad es desear larga vida y no preocuparse de ella lo suficiente. Vanidad, un mundo inmerso en la vanidad. En nosotros hay mucha vanidad, tenemos que reconocerlo, en algunos más, en otros menos. Esa vanidad, como lo he explicado varias veces, no es solo quererse uno ver bonito y es que el maquillaje, que la última moda, que adornarse o lo que sea. No, la vanidad
tiene que ver con lo vano, o sea, lo superficial, lo que está en la fachada, la cáscara de las cosas, o sea, vivir en la superficie, en lo que aparece a los sentidos. Precisamente vanidad y sensualidad están relacionados por eso. El que es vano es alguien que no es profundo, o sea, no entra en la realidad, sino que se queda en la fachada, ¿sí? En la cáscara, no entra, no penetra en las cosas. Entonces mucha gente no ha penetrado en la vida, es que no ha despertado, no se ha dado cuenta que es que estamos vivos, que tenemos alma, que hay Dios y que hay demonio, que hay ángeles y que hay demonios, ¿sí? Que hay una guerra cósmica por cada uno de nosotros, ¿no? Dormidos, viven así, la superficie. ¿Qué hay para comer hoy? ¿Cuál es el partido de hoy? El último videito de TikTok y puras estupideces, y por eso la gente está totalmente desubicada y por eso allá están haciendo fila para que los marquen como propiedad de ese sistema del demonio. Ahí tienen, justo castigo. Ellos mismos están poniendo el castigo. Impresionante. Ahí lo tienen. Gente vana. Por eso toman decisiones vanas. Todo lo fácil. O sea, ¿cómo no será vanidad uno ir por donde va la masa? Si eso siempre se sabe en la historia de la humanidad, eso, el pueblo está mal, el pueblo, lo propio del pueblo, por eso la democracia es demoníaca, por eso se llama así, ¿sí? Democracia, el sistema de gobierno inventado por Satanás, porque lo propio de Dios era la jerarquía, un rey, Dios el rey, el único rey para toda la humanidad. Pero después cambió con la historia. Acuérdense que el mismo pueblo de Israel le pidió al Señor que les diera un rey aquí, un hombrecito, y Él les explicó, les dijo, ustedes quieren un rey, pero cuando hay reyes les piden impuestos, toman sus cosas, no sé qué, les explicó, los va eso, como a esclavizar, como a someter. Ellos dijeron, no importa, queremos un rey. Ahí está. Pero el rey era Dios, y después que Él ungía a un sacerdote para que ungiera un profeta, y el profeta prácticamente era el que reinaba, el que gobernaba, un Moisés, un amigo de Dios. Jerarquía, la iglesia es jerárquica, pero ya la volvieron democrática, y ahorita sí que ni qué decir, ¿no? Con este tal porquería del sínodo de los sínodos, total democracia, para que se metan para meter todo lo que ellos quieran, y así sea cierto o no, pero muy fácilmente lo disfrazan con la voz del pueblo. No fue el pueblo, fueron los fieles los que dijeron que se hiciera esto. ¿Quién va a saber si sí o no? Eso los mueven los intereses que cada uno tenga, como pasa en la política, ¿sí? Si el pueblo elige, entonces que en el pueblo, aparte de toda la corrupción que se mete a la hora de votaciones y todo eso, lo que estoy diciendo, el pueblo, lo común, o sea, lo típico del pueblo es que vive en el pecado, vive entretenido, vive borracho, vive ebrio. El pueblo vive ebrio, el pueblo es ignorante. Lo común, lo típico del pueblo es que es ignorante, ¿sí? Y perezoso. Entonces yo no me puedo nunca ceñir por lo que van las mayorías, por las masas. Y miremos ahora qué están haciendo las masas, haciendo fila. ¿Sí? Estupidez, ceguera, ¿sí? Es seguir el camino ancho, que ¿para dónde lleva? Para la perdición eterna. Entonces nosotros, como lo acabamos de decir, no podemos ser como los demás, no podemos ser como esa masa que siempre está, es que lo dice la palabra de Dios, lo dice la realidad, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces eso, que nos gobierne pues el pueblo y que hable el pueblo, eso es pura mentira. Y eso es lo típico, ¿no? Tener un pueblo, lo que se decía, pan y circo para el pueblo. Entonces mientras les damos esto, entretención, tenerlos adormecidos para irlos engañando, irlos matando, irlos envenenando sin que se den cuenta. Vanidad. Procura pues alejar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible. Mira esto tan importante que nos está diciendo ahí. Esto es de la imitación de Cristo. Es muy importante. Procura alejar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tanto valoras tú estar en gracia de Dios? ¿Qué tanto luchas tú y batallas por estar en gracia de Dios? Y me lo digo a mí mismo, porque yo muchas veces caigo en el pecado por no apreciar más esa amistad con el Señor.
¿Qué tanto valoramos eso? ¿Qué tanto luchamos porque nuestra próxima confesión no sea tan pronto ni sea de lo mismo? ¿Qué tanto vivo yo más según la fe, o sea, de lo invisible, que de lo visible? ¿Qué tanto? ¿O soy como los demás, preocupado todo el tiempo por lo de aquí? Y cuando yo hago así ya me lo entienden, ¿no? Yo he hablado varias veces de eso. Sumergidos en esa pequeña franja de la realidad que es la materia, lo que percibimos con los sentidos. Entonces no, tenemos que alejar el corazón, desprender el corazón de esto de acá, de lo visible, o sea, de este mundo, de esta cultura. Por eso el Señor, lo que decía el otro día, está permitiendo todo esto para que nos vayamos desprendiendo y despidiendo de todo este sistema de vanidad y de estupidez y de artificio, de maquinitas y de entretención, en fin, todo lo que lleva a la perdición. Traspasarlo a lo invisible, vivir más de lo invisible. Pero no, tenemos que reconocer eso, cuánto seguimos nuestros sentidos. Y algo que ayuda mucho a vencer, a que sí podamos llegar al otro lado, es eso. Yo lo he repetido muchas veces, la meditación, la oración mental, la formación en oración, ¿sí? No es leer y leer y leer, sino leer y rumiar, meditar, hacer oración mental. Eso me ayuda a ir despertando el alma. No es una cosa solo cerebral, sino del alma, ¿sí? Del alma. Acuérdese que las potencias del alma no las hemos explorado, no las hemos aprovechado. Son potencias, memoria, entendimiento, voluntad. No las hemos capacitado ni las hemos aprovechado como se debería, ¿sí? Como podríamos hacerlo. En resistir pues a las pasiones se halla la verdadera paz del corazón. Escuchen eso, en resistir pues a las pasiones se halla la verdadera paz del corazón y en no seguirlas. Cierto es que no hay paz en el corazón del hombre sensual, ni en el que se ocupa en lo exterior, sino en el que anda en fervor espiritual. Uy, qué cierto es esto, hermano. Cuánto yo lo he comprobado esto, porque yo vivo en esa lucha todavía contra el pecado, contra mis pasiones, contra esa sensualidad, y cuando uno se deja llevar de este mundo y de los malos deseos, pierde uno la paz. Entonces eso, tenemos que aprovechar, tenemos que aprender a custodiar nuestra paz, nuestra amistad con Jesús. Él es la paz. Y eso es una sentencia divina, eso es palabra de Dios. Dice, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Así está escrito. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. No recuerdo la cita. Es una ley. Por eso en este mundo no hay paz. Es un mundo de malvados. Por eso en Colombia no hay paz. País lleno de pecado. ¿Qué paz va a haber? Hay hombres de paz. Hay personas que tienen paz. Las que están con Dios, ¿sí? Las que son de Dios, ¿sí? Pero eso es muy importante. Por eso meditar, reflexionar, yo entender eso. O sea, si yo quiero ser de paz, tener paz, vivir en gracia de Dios, luchar continuamente contra el pecado, reprimir esas pasiones, no seguirlas. Y uno se va acostumbrando, o sea, el ser humano tiene una capacidad de eso, de acostumbrarse a las cosas. Uno se puede acostumbrar a decirse no, así como nos habíamos acostumbrado a que todo sí. Uno puede acostumbrarse a no complacerse, así como la historia que les contaba ahora de ese señor. Él se acostumbró a que le venía ese deseo, esos pensamientos, seguramente tenía amigos, personas, toda una vida así, y se acostumbró a no hacer eso. El mundo, yo ya he hablado de eso, estamos acostumbrados a lo contrario. Estamos acostumbrados a la autocomplacencia en todo. Entonces por eso muchas veces perdemos la paz. Entonces meditan eso en este momento. ¿Cómo me siento yo cuando tengo paz? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi vida? ¿Qué pasa allá dentro de mí, en mi alma, cuando tengo paz? ¿Y qué pasa cuando no? Tenemos que por eso ser muy atentos. Es lo que el Señor más pide. Atención. ¿Atentos a qué? A lo que Él me está enseñando, a lo que está sucediendo, a todo. Atentos a la vida, a los detalles, a las formas en que Él me está hablando, y sobre todo atentos a lo que Él está haciendo o queriendo hacer en mi alma. Pero como vimos allá afuera, entonces por eso dejamos pasar desapercibido mucho de lo que pasa aquí adentro y aquí. Entonces estar atentos. Si yo estoy atento, me doy cuenta de la diferencia de cuando yo estoy en gracia de Dios y cuando estoy en pecado. O sea, la identifico plenamente. Me doy cuenta que cuando estoy con Él,
siento el cielo abierto, gozo, esperanza, fortaleza. Dice el Señor, el alma forma como una red a su alrededor de confianza, de fortaleza, de esperanza, de virtudes. Cuando estamos en pecado, entonces se forma una telaraña alrededor de todo lo contrario, miedos, desconfianza, tristeza, amargura, ¿sí? Estrés. Por eso es que la gente como vive ahora, por el maldito pecado, ¿sí? Y entonces no van a orar, a buscar al Señor en el Santísimo, un sacerdote para confesarse, sino que psicólogos, que hacer yoga, que a meditación así estilo oriental y cantidad de estupideces que lo único que hacen es empeorar el problema. ¿Cuántas seguramente ustedes conocen? Yo he conocido personas que han cometido grandes errores, eso, buscando aliviar una cruz o buscando esa paz, han ido donde brujos, donde Gregorio Hernández, donde no sé quién. El resultado fue abriéndole puertas a más demonios y que acabaron peor, e incluso llevando a sus hijos a ese tipo de cosas, empeorando toda la situación. Entonces, no, primero Dios, siempre. No te ensalces por la gallardía y hermosura del cuerpo, que con pequeña enfermedad se destruye y se afea. No te engrías de tu habilidad o ingenio, no sea que desagrades a Dios, de quien es todo bien natural que tuvieres. Todo lo bueno que tenemos es de Él, ¿sí? Entonces, para la próxima yo voy a buscar en el libro de Concepción Cabrera de Armida, Tratado de las Virtudes y los Vicios, que no me canso de recomendarlo y de leerlo porque es muy bueno, sobre cuando habla el Señor del vicio de la sensualidad, para reforzar esta lección, lo que Él dice sobre eso. Entonces sí, hermanos, tenemos que reconocer que esto es una de las cosas que más nos cuesta, porque aquí se trata de eso. O sea, el Señor y la Virgen, como ustedes van viendo, ellos nos quieren hacer verdaderamente espirituales, que verdaderamente puedan contar con nosotros. Y esto es una de las cosas que no nos ha dejado serlo en verdad, ¿sí? Algunos más o algunos menos, como siempre lo digo, porque yo no los conozco, solo Dios sabe qué pasa en cada alma, qué hábitos tiene, cómo ha sido su historia, cómo ha sido su proceso, qué cosas le gustan y qué no, ¿sí? Solo Dios conoce los pecados, los vicios y debilidades que cada uno de nosotros pueda tener, pero todos los tenemos. Entonces ahí está, una lucha continua contra la sensualidad. O sea, no hay que darle todo a los sentidos, todo lo que nos piden los sentidos, ¿sí? Entonces, así como a las mujeres es más por el lado de la vanidad de su cuerpo, al hombre precisamente lo ataca es eso, o sea, ver esa belleza de la mujer, entonces la lujuria. Entonces por eso las mujeres tienden por el lado de, hablando de la gente del mundo, ¿no? Espero que entre nosotros los cristianos no sucedan esas cosas, pero seguramente ahí están. Pero las mujeres tienden a eso, entonces por eso se dan esos fenómenos hoy en día, como a una mujer hermosa por fuera, ¿no? Por dentro dan lástima, que se busca un narcotraficante, por ejemplo, así sea un viejo barrigón y calvo, ¿sí? Pero tiene plata para que me pague las cirugías, la ropa de marca, no sé qué, ir de compras, eso, vanidad. Y muchos quisieran eso, muchas. Y el hombre lo contrario, entonces sí, quiere ese dinero para tener esa belleza de la mujer. Entonces las mujeres les ataca mucho la vanidad, a los hombres mucho la lujuria, pero el fondo es lo mismo, esa concupiscencia de la carne, ¿sí? Y eso, entre más la complazcamos, más se va volviendo el hombre eso, más vacío, más insatisfecho. O sea, por ahí no es, mejor dicho, por ahí no es, ¿sí? Pero resulta que es que vivimos en una cultura de la estafa, que todo el tiempo está vendiendo eso y diciendo como si dijera, sí, por aquí es, busca esto por aquí. O sea, lo que tú tienes, o sea, es como si el mundo le hubiera metido a la gente en la cabeza la idea de que lo que hay que conseguir es plata, que la plata, el dinero, los dólares, eso es lo que nos hace felices. Mucha gente piensa así. No. Es un engaño total. Por ahí no es. ¿Quién pudiera decir? Yo quiero una canción, de pronto espero que la puedan escuchar cuando empiece a difundirla. Estoy trabajando en todo un álbum musical de puras canciones originales. Una se llama El Camino, hay una parte que dice, síganme, es por acá,
sigámoslo. Jesús es la puerta, Él es el guía y el puente que nos llevará a ese fantástico lugar. Síganme. Yo les puedo decir eso, hermano. Yo soy un pobre pecador, pero con esto que el Señor está enseñando a través mío, al reunir toda esta verdad completa de la divina voluntad y la doctrina de la iglesia, puedo decir, síganme, es por acá. Es por acá, por aquí es la felicidad, por aquí es la verdad, por aquí es la salvación. Sigamos a Jesús. Hacia allá yo los quiero llevar, hacia ser más amigos de Él, en lo que yo pueda ayudar, ¿no? Porque eso es un camino de cada uno con Él, de la intimidad de Él. Él es el que hace la obra, pero no yo. O sea, la misión de todos nosotros debería ser esa. Es que esos eran los apóstoles, los discípulos, eso era lo que hacían, ¿sí? Como si le dijera Pedro a Andrés, que era su hermano, sígueme, ven, pero no era para que lo siguiera él, sino ven, yo te llevo donde Jesús. Esa debe ser nuestra misión. Yo puedo decir, síganme, porque yo estoy siguiéndolo a Él, ¿sí me hago entender? Entonces, síganme para irnos detrás del Maestro, ¿sí? Esa debe ser nuestra misión. Y varios de los discípulos les pasó eso, ¿no? Cuando Felipe le dice al otro también, vamos, sigamos, lo he encontrado al Señor, he encontrado al Mesías, síganme, vamos. Entonces qué bueno nosotros poder llegar a hacer eso para los demás, una luz, un guía, que yo pueda decirle a los demás, mire, ya encontré. Entonces, como yo lo he dicho varias veces, esto es mucho para uno solo. Entonces, vengan, ¿sí? Vengan. Entonces, ya no es como tiempo para estar uno haciendo invitaciones a cosas que no son la verdad, que no es eso, seguir a Cristo, ¿sí? No era como antes, síganme para ir a tal cosa o a tal otra. Entonces muchos no es una situación de un momento, sino con la vida. Eso es a lo que me refiero, con el ejemplo, con el testimonio. Yo puedo estar diciéndole a los demás, miren, yo lo encontré, síganme, es por aquí, por el camino que yo estoy tomando. San Pablo llegó a decir eso, imítenme a mí como yo imito a Cristo, sean imitadores míos. No es no poder llegar a decir eso, un santo muy grande, ¿sí? Síganme porque yo soy un seguidor de Cristo. Entonces, con la vida, si yo no lo diga, con mi ejemplo. Pero cuántas veces con nuestro ejemplo estamos diciendo, no me sigan porque mire, yo soy un antitestimonio, yo no soy feliz, yo soy un traidor, un hipócrita o lo que sea. Entonces, cuánta gente hoy en día con su vida y con lo que uno ve, no más con la pinta o con la apariencia, es como para que uno dijera, uy, esa persona yo no la seguiría. Pero están tan ciegas las masas hoy en día que ven este tipo de personajes y los siguen, son sus seguidores, ¿sí? Y muchos de estos influenciadores, ¿cómo es que se llaman? Sí, influencers, son personas que están guiando hacia un hueco, una forma de vida, un estilo de vida de estupidez, de superficialidad, de solo tierra, de solo materialismo, de pensar que la meta, lo que estoy diciendo, es ser rico, y que esa es la felicidad, y muchos lo siguen. Y resulta que sus vidas son un fracaso, como lo decía desde las primeras lecciones, ¿no? Gente que allá pone para que le pongan likes y sonríe y se ve eso bien, como si estuviera muy feliz, y va uno a ver en el fondo su vida, es una tragedia, le ponen una máscara de comedia, ¿sí? O sea, su vida es una tragedia, pero le muestran a los demás como que es una comedia, ¿sí? Como un triste payaso que hace reír a los demás, pero su vida es una tristeza, una desgracia continua. Entonces, así está el mundo ahora, pero qué bueno nosotros con nuestra vida llegar a eso, ¿sí? Que se nos note que sí, así es por ahí, mire, este tiene algo que yo no tengo, esta persona tiene paz, mire esta persona, esta mamá, esta señora, este muchacho, cómo asumió tal cosa que le pasó, pues, tiene a Dios, Dios lo fortalece. O mire cómo utiliza su tiempo, ¿sí? Mire cómo cumple sus deberes, mire cómo habla, mire cómo trabaja, en fin, en todo, en lo que cada uno se desenvuelve diariamente con nuestra vida, tenemos que decirle a los demás eso, sígueme porque es por acá. Hermano, si me entienden tan hermoso eso que estoy tratando de enseñar, de explicar. Hoy en día hay muchos que están, como decía él, también convirtiéndose en eso, en hoyos negros que están como llevando hacia la oscuridad. Y
muchos se van por ahí. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que eso, atraer, y decir, síganme, pero hacia la luz, hacia el reino de los cielos, hacia la nueva Jerusalén. Ahí sí vale la pena. Mucha gente está buscando a quién seguir, a quién aprender, a quién imitar. Entonces nosotros tenemos que ser eso, empezando por nuestras familias. Vienen a decir, oiga, si él sí cambió, mire cómo antes era y ahora ya no. Es porque él sí, o sea, es verdad, esto es verdad. Jesús sí está ahí. Entonces quedamos aquí por hoy, quedamos para la próxima, para comenzar a ver qué dice, que aquí habla el mismo Jesús sobre este tema en los libros de cielo, y leeré lo que les decía del libro de Concepción Cabrera de Armida sobre la sensualidad, y les voy a enviar la lección para que si alguna semana no se las envío, se me olvida por lo que vivo tan ocupado. Creo que la de la tercera lección no se las envié, me disculpan, creo que no la envié, no estoy seguro, entonces me dirán ahora. Pero esta de la cuarta sí la enviaré esta semana para que lean las lecciones de la Virgen, que vuelvo y les repito que es ahí donde ella más les enseña, mucho más ella que yo. Entonces por favor escúchenla a ella. Entonces vamos a concluir con esta oración. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro, por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Esto es un acto divino para que vayan aprendiendo. En la divina voluntad el alma se funde y se explaya hasta donde quiera. Entonces toma todas las palabras, todos los actos, todos los pensamientos de todas las criaturas y en ellos pone un te amo, te adoro y te bendigo por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. O sea, en la divina voluntad solo ahí es posible darle a Dios las cosas dignas de Él. ¿Sí? Con esos actos divinos yo le ofrezco a Dios cosas inmensas como las que Él merece y las que Él espera. Ahí vamos aprendiendo todo eso. Madrecita María, te pedimos tu santa bendición, pedimos que nos cubras bajo tu manto, nos concedas tu protección, nos concedas salir cada vez más de ese mundo de la sensualidad y de la esclavitud a la voluntad humana, para que podamos llegar a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos apóstoles y discípulos, que con nuestra vida podamos ser dignos de decir, es por acá, síganme, porque yo sigo a Jesús y a Él es al que hay que seguir. Ayúdanos a hacer eso, un puente entre las almas y Dios, entre Dios y las almas, como lo fuiste tú, como lo eres tú, porque siempre que vamos a ti tú nos llevas a Jesús. También nosotros llevemos las almas a Jesús con no solo palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida. Tú sabes cómo el demonio se vale de nuestros sentidos para entretenernos, para distraernos o para hacernos caer en pecado. Tú sabes cómo nuestra relación con el amante divino tiene tantos enemigos, cómo nos quieren separar de Jesús, el mundo y todas tantas cosas como que confabulan para separarnos del Señor. Eso te pedimos, Madre Inmaculada, que seas tú nuestra protección, seas tú nuestra reina. Pido también que te encargues tú por medio de los santos ángeles de difundir estos videos, estas charlas, estas verdades, para que sirvan a muchos otros hermanos que andan buscando algo más profundo, que andan buscando la verdad, que andan buscando a Jesús, que andan buscando cómo vivir en la divina voluntad. Madre Santísima, bendícenos con tu amor maternal. Decimos, Madre mía, te amo, ámame tú también. Da un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda vivir y hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.
tempoli